Les habla el hijo de la cocinera, tu amigo You Know, claro que sí, que está muy identificado con la lucha en contra de esos artículos raros a la reforma de la Caja de Seguro Social. Ya le hicimos reacción a El Orador Fantasma, quién es este Pokémon, ya le hicimos reacción a esto, pero vamos a hacerle reacción a el comentario que hace Juan Carlos Tapia aquí. Vamos de nuevo. Aquí, pausa. Pero antes de hablar de... Mira lo que aquí Juan Carlos Tapia hizo un comentario totalmente de rabiblanco. Y vamos a meterlo, porque sé que a muchos no les va a gustar lo que voy a decir. Pero antes de decir eso, mira este video. Un momentito, no te desesperes. Vamos a seguir con el tema, por supuesto que sí. Pero antes, quería mostrarte que tenemos las camisetas de los jugadores que te gustan: Cristiano Ronaldo, Messi, Argentina, Brasil, Barcelona, Real Madrid, lo que tú quieras. Aquí en tu canal You Know siempre tenemos la mejor calidad, los mejores precios, y aquí te estoy mostrando clientes satisfechos que están con sus camisetas por recibirlas personalizadas al estilo You Know. Calidad y precio solamente aquí en tu canal You Know. Ya lo sabes, escríbeme en los comentarios, aquí abajito está, para que me escribas en el WhatsApp oficial. El You Know te contesta. Así que ya lo sabes, ¿qué estás esperando para tener tu camiseta favorita de tu club favorito y tu jugador favorito? You Know, ¡pra! Ahora sí, You Knowers. Juan Carlos Tapia, cuenta verificada, toda la plata del mundo, empresario famoso, muy famoso, el mejor programa de boxeo de Latinoamérica, cuidado del mundo. Juan Carlos Tapia, lo mejor del boxeo, muy fanático de sus contenidos de boxeo. Pero cuando él dijo que los panameños, en vez de comer 3 veces, por la situación difícil que estaba pasando Panamá, en vez de comer 3 veces, comamos 2 veces, cuando él sugirió eso en sus comentarios, automáticamente en ese momento dejé de ver cualquier comentario político por parte de Juan Carlos Tapia. Me faltó el respeto a mí. Yo no sé si a ti, pero a mí me faltó el respeto cuando hizo ese comentario de que en vez de comer 3 veces, comamos 2 veces. Eso fue un insulto hacia mi persona, directamente en contra de mía, como hijo de la cocinera. Y desde ese momento yo no lo sigo a él. No lo sigo, no me interesa nada de lo que diga de forma política. Pero cuando él se mete con alguien del pueblo, porque el que está hablando aquí es un transportista, un sindicalista, un gremialista, no sé, no lo conozco, no me importa, no me interesa qué títulos tenga, lo que sea, un panameño más que en su derecho va a opinar sobre el tema de la Caja de Seguro Social, que nos afecta principalmente a nosotros. Juan Carlos Tapia pertenece a este medio y tiene mucho que ver con este medio de Metro Libre, que, dicho sea de paso, es otro medio tradicional. Tradicional, cuando digo tradicional, son los masivos, los mainstream, estos que se encargan de publicar la noticia, claro, como siempre. Ellos dirán objetiva, veraz, la verdad. Ellos dicen todo eso. Ya nos hemos dado cuenta que los medios, sobre todo los medios tradicionales, tienen intereses. Y este medio no es la excepción. Tiene intereses. Y Juan Carlos Tapia tiene mucho que ver en este medio. Lo ponen allí de figurita principal en un post. Ya lo quitaron el alfiler de etiquetado. Y aquí dice Juan Carlos Tapia, lo pone Metro Libre: ¿quieren una mejor maestría de ignorancia que esta? Han convertido a la asamblea en un circo. Vamos a escuchar. Esta es la forma ofensiva y ya tradicional, porque Juan Carlos Tapia, cuando se expresa así, muestra su verdadero desprecio que tiene por los más humildes de este país y por la gente que de repente no tuvo la educación, las oportunidades, porque vamos a hablar de eso, las oportunidades que tuvo él. Eso, porque él tuvo oportunidades y gracias a Dios, principalmente. Los que creemos en Dios, pues, las oportunidades que tuvo él, muchos no la tuvimos. Oportunidades.
Hay gente que nace con una bandeja de oro, en una bandeja de plata, todo lo tiene. Hay otras personas que no, que tienen que labrarse su propio camino, con más dificultad. Y no hay que quejarse por eso, yo no me quejo ni me siento mal por eso. Yo me la guerreo todos los días como buen hijo de la cocinera, de forma honesta y de forma honrada, sin tener que robar, sin tener que ser corrupto ni andar coimeando ni extorsionando a las personas. No, señor, no estoy con eso. Soy respetuoso de la ley, pero no soy fanático de la policía de Panamá, ni de ningún lado, porque ellos son muchas veces unos abusadores. Ningún proteger y servir. Claro que no. Nos avasallan a nosotros los del pueblo. En fin. Fue muy ofensivo, fue muy despectivo. Para mí incluso fue hasta racista esto. Vamos a escuchar. Mira, yo no sé quién para ubicarlo. Es como estaba preguntando antes el honorable. Y los honorables, perdón, todos los honorables. Señores, ¿quién fue el que inventó esto? Busquen a la persona que inventó esto. Okay. Esto no sirve. Esto no sirve. Wow. Esto no sirve. Bien. Para nosotros, pues, mira. Bien. Y aquí, este es solamente un fragmento. Yo voy a ponerlo un poquito más amplio. Un poquito más amplio lo voy a poner. Pero mira lo que dice Juan Carlos Tapia. ¿Quieren una mejor maestría de ignorancia que esta? Han convertido a la Asamblea Nacional en un circo. Todo lo rabiblanco. De verdad, Juan Carlos Tapia con esto al pueblo lo detesta cuando él dice algo como esto. El pueblo de a pie lo detesta por esta clase de comentarios tan prejuiciosos y tan racistas. Muy malos. Muy lamentable también. Yo digo, yo no lo sigo más. Pero desde que dijo que tenemos que comer 2 veces en vez de 3, si no nos alcanza la plata. Yo no lo sigo más. Él también le dio bien duro al presidente de Ecuador, que fue destituido por un golpe de Estado, en donde Dina Boluarte actualmente es la presidenta usurpadora, porque la gente no votó por ella, y ella está de usurpadora en el poder de Perú. Y vaya usted a ver cómo es uno de los países más racistas y segregadores que hay en el mundo, es Perú actualmente. Triste, pero es verdad. Los amigos peruanos que ven mi contenido, tengo que decirlo, y sé que están viendo esto con dolor en el alma. Un desastre Dina Boluarte como presidenta, usurpadora, porque el que era el presidente lo quitaron por ignorante, sí, porque no sabía cómo manejarse en el negocio socio de la política. El pueblo lo puso a él ahí, pero las élites lo quitaron de allí. Y Juan Carlos Tapia pertenece a la élite de este país. Obviamente, no te confundas porque habla bonito y porque critica muchas cosas y porque criticaba a Martín Torrijos y al Toro y a Mireya en sus programas. No te confundas. Eso no es de acá abajo, eso no viene de acá abajo. No, señor. Vamos a escuchar aquí, por eso que esas cosas a mí de verdad que me chocan, me llegan. Vamos a ver lo que dice este medio, que sí pone un contexto distinto a lo anteriormente escuchado. Escuchemos. La persona que inventó esto no sirve. Ahí está. Esto no sirve. Para nosotros pues no sirve, eso sirve para ustedes, para nosotros no. Exactamente. Yo te entiendo el lenguaje. Ya paren el relajo con nosotros, que allá afuera el pueblo está viendo. Usted quiere que se le forme como el de la mina. Muy bien, excelente. Hablando en el idioma que yo hablo, en el idioma que nosotros hablamos. ¿Usted quiere que se le forme? Yo soy uno que lo dice. Ellos están buscando que se les forme y yo soy uno que va para la calle. Porque yo no voy a permitir que nos metan otro golazo como trataron de meternos el gol con la minera, que violó la Constitución más de 28 veces, más de 26 veces. Increíble. Bueno, sigan con este relajo y después no los quiero ver llorando. Me encanta. Así es que se habla el panameño de a pie como yo. Y después no los quiero ver llorando, pero hagan algo ya, porque ahora es el momento, porque después que ya es tarde, que la corredera. Vamos a evitar la corredera, señores. Desaparezcan, esto no sirve. Esto no sirve. Bien. ¿Esto para quién es? Esto no es para Panamá, esto no es para los panameños, estos son para esclavos. Ustedes necesitan esclavos.
Ya es suficiente con lo que nosotros estamos pagando. El Seguro Social tiene un banco. Oye. No van a mandar que al banco exterior a otro país. Aquí mira, está Dinomón. Dinomón está ignorando. Todos están viendo, pero Dinomón está totalmente ajeno a esto. Esto no es conmigo. Claro, como tú eres un rabi blanco, Dinomón, que estudió en el Javier. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que ser malo rico. Eso no es malo, no es pecado ser rico, no es pecado ser millonario. Hubo un caso de un millonario como Ricardo Martinelli, que sí lo quiere la gente. Yo sé que a ti no te gusta lo que estoy diciendo, pero sí lo quiere la gente. De los pocos millonarios que sí lo quiere la gente, que va para el gueto y la gente la gente lo quiere allá en el gueto. Ese sí es genuino, ese sí es auténtico, ese no es como mucho, ese sí se abraza con todo mundo, brother. Martinelli jala masas. Y lo que le pasó fue que la élite no le gustó eso, lo detesta por eso, no le perdonan eso, y por supuesto que le pasó factura, y la persecución que le hicieron a Ricardo Martinelli más que evidente. Que tú la quieres coger con él, que tú quieres coger rabia y que me dices a mí payaso, porque por ahí me escriben, escríbeme lo que tú quieras, papi, tranquilo, que lo que estamos mostrando nuestro rostro, sabemos cómo se mueve la cosa, cómo se mueve el negocio en las redes sociales, cómo es la gente, cómo son los bots, cómo es una sola persona que maneja 20, 30, 40 cuentas y te manda un poco de basura. Ya sabemos cómo es eso. Estamos curtidos ya de eso. Repito, el Rabi Blanco de Dinomón, que como publicó Zulay Rodríguez, que ya hicimos el video, le decían en el anuario Lambón, y que le gusta ganar protagonismo y le gusta estar en la élite, o sea, le gusta estar ahí figurando. Sí, muy bien, está bien. Necesita eso, llamar la atención. Ignora todo esto porque esto no es conmigo. Esto no es conmigo. Allá que habla con los que... sí, porque así nos miran a nosotros. Así se creen ellos que están, como si ellos no fueran al servicio. Y lo que sale del servicio, que es, ellos sí tiran flores, pues. Son como los diputados perfectos e impolutos que tiran flores cuando van al baño. Así mismo se creen ellos también. No, a ellos no se los van a comer los gusanos cuando se mueran. No, claro que no. Ellos van en una carroza de oro, una cosa así, no sé. Ya la vida, loco, de verdad que qué ridículos somos los seres humanos. Qué falsos, qué hipócritas somos. El Seguro Social tiene un banco. El Seguro Social también es autónomo. Tiene barriada, tiene terreno bastante. Sí, el seguro tiene bucoterrenos. O sea, ¿usted cree que nosotros no sabemos? Se paga solito. Pero alguien, y ustedes saben quién es. Ustedes saben bien quién es. Y está explotando el seguro, está explotando todo nuestro ingreso y se está llevando la plata. Pero parece que como son amiguitos, hey, hay que subir porque yo también tengo que ganar. Esto no es así, señor, ya paren este relajo de estarnos explotando, de estarnos saqueando. Nos saquearon los españoles, nos saquearon los gringos. Coño, ahora lo mismo para mí ya se dieron de cuenta que somos pavos. Perdón la palabra, abuelados. Wow, video original. Video original sin editar del dirigente Luis Torres desde la Casa del Pueblo, parando firme. Ese es un panameño de los míos, compa. Ese es uno de los míos. Panameño, ponte duro, defiende el seguro. El dirigente transportista dijo la verdad. Algún momento se enojó, se equivocó más adelante del video. Mientras tanto, el director Dinomón metido en su laptop sin prestar atención en lo absoluto. No importa, que no preste atención si quiere. Nosotros no nos vamos a dejar meter la yuca de nuevo, como trataron de hacerlo. Y lo único que tengo que decir para este señor aquí, que dice que es Juan Carlos Tapia, no tengo nada que decir de ti. You know, pra.